hablar de estos tres elementos, antiintelectualismo, infantilización y ludificación, pues creo que requeriría primero pararnos en cada uno de ellos y tratar de llegar a algún tipo de definición del concepto del que estamos hablando y luego intentar ver cómo esos tres conceptos o esas tres ideas se entrelazan entre sí y conforman un poco perdón, el, el ambiente que cada vez se respira más intensamente en el mundo educativo. Entonces, empezando por la cuestión del antiintelectualismo, yo creo que es casi de obligada referencia remitirnos a un artículo que escribió Isaac Asimov en 1980, una columna de opinión en la revista Newsweek, que se llamaba El antiintelectualismo en los Estados Unidos. Y de ahí procede una cita que es muy compartida o se ve mucho por ahí, que dice lo siguiente: en Estados Unidos hay un culto a la ignorancia y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha permeado nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que la democracia quiere decir que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. No era la primera vez que alguien se ocupaba del fenómeno antiintelectualista en la sociedad americana. Unos años antes, en 1963, un profesor universitario, Richard Hofstadter, había publicado un libro que se llamaba precisamente El antiintelectualismo en la vida americana. Y ahí lo que hacía era recopilar textos y referencias desde la historia de Estados Unidos, donde se podían percibir pues estos impulsos antiintelectualistas, ¿no? Y claro, acababa describiendo el antiintelectualismo como una corriente que ha estado presente en la sociedad americana pues prácticamente desde el principio, ¿no? Analizaba un poco las causas o las corrientes que habían dado lugar a eso y encontraba básicamente dos fuentes. Una fuente religiosa, donde digamos, se menospreciaba lo intelectual por razones de fe, de que lo intelectual oscurecía la pureza de la fe y este tipo de cosas. Y otra corriente que confluía que tenía que ver con un cierto primitivismo de la sociedad americana en la medida en que quería distanciarse pues del refinamiento europeo, de la aristocracia europea y de los signos distintivos de esas élites europeas, uno de los cuales era pues, la cultura y el desarrollo intelectual. Rastreando esa corriente incluso llega hasta Tocqueville, que ya en la democracia en América había señalado que el tipo de ciudadano que la democracia americana ensalzaba y que cogía como modelo, que era básicamente el hombre de negocios, pues era nocivo para el pensamiento por la propia configuración de ese tipo, de esa tipología, orientada a la acción, al negocio, a la capacidad de decisión rápida, pues generaba un tipo de ambiente que no era favorable vamos a decirlo así, al cultivo del pensamiento. Claro, la sociedad americana, desde el momento en que Estados Unidos se convierte en potencia hegemónica mundial, pues ejerce un influjo muy poderoso sobre el resto de las sociedades. Y parte de ese influjo pues trae el antiintelectualismo, que estaba desde el principio como uno de los elementos configuradores de la propia sociedad americana. Pero en Europa también hemos tenido muestras de ese antiintelectualismo y
por ejemplo, y sin pretender que esto sea una falacia ad Hitlerum ni nada de eso, pero el ministro de Educación del Reich, de Hitler, en un manual que era de obligada lectura para los profesores de las escuelas alemanas de la época, decía lo siguiente: unos cuantos conocimientos extensos, una cultura amplia en diversos aspectos del saber, embota los sentidos. Un acopio general de conocimientos debilita en lugar de fortalecer. El excesivo saber enciclopédico fatiga la mente, paraliza la voluntad de poder y la capacidad de tomar decisiones. Claro, estas ideas, en el contexto del nacionalsocialismo, pues nos pueden sonar y puede ser un poco inquietante ver que la apelación al excesivo saber enciclopédico, la apelación a promover la capacidad de tomar decisiones, pues son cosas que están ahora mismo en el discurso educativo. Basta recordar declaraciones de la anterior ministra de Educación cuando se aprobó la LOMLOE, hablando de que la enseñanza iba a ser menos enciclopédica, menos memorística, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las corrientes antiintelectualistas, podemos decir, han estado presentes desde siempre en las sociedades, por lo menos en las sociedades occidentales, ¿no? Incluso yéndonos muchísimo más atrás, podíamos rastrear unos ciertos orígenes del antiintelectualismo en la configuración misma de la religión cristiana o en uno de los vectores que van configurando el pensamiento cristiano, cuando Tertuliano dice aquello de credo quia absurdum, creo porque es absurdo. Entonces, el desprecio del intelecto a favor de la voluntad, de la aquiescencia de la voluntad, pues es un elemento que siempre ha estado presente como una corriente subterránea en la cultura europea, y en la medida en que la cultura europea es en buena medida una cultura conformada por el cristianismo, pues ahí ha estado presente, manifestándose de distintas maneras. Finalmente, la noción moderna en la que hemos acabado de antiintelectualismo tendría que ver con una cierta desconfianza hacia los intelectuales y hacia los expertos, ¿no? Un mensaje de no te fíes de los expertos y, sobre todo, no te fíes de los intelectuales. En las últimas décadas del siglo XX esto cambia un poco, porque claro, entramos a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que algunos autores han llamado la era de la técnica, la era científico-técnica, en fin, la era donde la preponderancia de la tecnología cada vez se va haciendo mayor, y entonces ahí hay una disociación, digamos, se confía en el experto en cuanto técnico, en cuanto experto en algún tipo de saber técnico, pero se desconfía del experto en otro tipo de saberes no tan inmediatamente aplicables, ¿no? Y fundamentalmente los saberes humanísticos, que cada vez en ese modelo de sociedad técnica se van depreciando, se van desvalorizando cada vez más, por lo menos en la consideración social que se tiene de ellos. De tal manera que, y esto nos iría llevando hacia el siguiente punto, el de la infantilización, el lenguaje que se emplea socialmente huye en el ámbito político, en el ámbito de la comunicación social, huye de expresiones demasiado complejas o de mensajes que requieran un esfuerzo intelectual mínimo por parte del receptor del mensaje, y va tendiendo a una simplificación con el objetivo de llegar a un mayor público, ¿no?
de manera fácil y de manera convincente. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, la cuestión de la infantilización de la sociedad. Y luego, en concreto, en el ámbito de la enseñanza. La infantilización de la sociedad consiste, como me imagino que todo el mundo entiende, en un proceso por el cual los adultos cada vez se comportan más como niños, tienen un comportamiento cada vez más infantil. Y eso surge, diría yo, como efecto de que en determinadas sociedades, y señaladamente en las sociedades modernas presididas por la técnica y por la presencia casi ubicua de los medios de comunicación, cada vez se trata más a los adultos como niños. Y por lo tanto, si tratas a una persona constantemente como un niño, finalmente su comportamiento será infantil. Tanto en la manera que tiene la clase política de dirigirse a la ciudadanía, en la manera en que los mensajes comerciales apelan al espectador, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en consejos que dan ciertos gurús de la escritura comercial y de cómo escribir bien para vender un producto, uno de los consejos es que escribas los mensajes como si te dirigieras a población de no más de 11 o 12 años, ¿no? Esto ya da la medida de cómo ese tipo de discurso va produciendo un efecto infantilizador. Y eso lleva a que, de manera creciente, pues la población adulta de la sociedad vaya teniendo una menor capacidad para enfrentarse a problemas complejos y poco a poco vaya percibiendo la necesidad de ser guiados por otros, ¿no? de delegar en algún tipo de liderazgo, ¿verdad? Y eso, pues, tiene su reflejo, evidentemente, si la sociedad más o menos se mueve por esos derroteros, pues tiene su reflejo también en el ámbito de la enseñanza. Cada vez más se ve a profesores de secundaria, incluso a maestros, diciendo o asombrados de la poca madurez con que les van llegando el alumnado de etapas anteriores, ¿no? Se va percibiendo una creciente infantilización, por ejemplo, cuando los niños pasan de primaria a secundaria, cada vez se percibe en primero de la ESO una mayor falta de autonomía de los alumnos, en el nivel que les corresponde, evidentemente, ¿no? Cuando pasan de la secundaria al bachillerato, exactamente igual, y por lo que se ve, pues cuando pasan del bachillerato a la universidad, también se percibe esa menor autonomía o esa infantilización creciente de la sociedad. Las causas de esto, aparte de la simplificación de los mensajes con propósitos propagandísticos, también las podríamos ver en la creciente presencia de la tecnología en nuestras vidas, en la medida en que la tecnología facilita muchas cosas, eso está muy bien, evidentemente, pero el facilismo, cuando entra ya en el ámbito educativo, pues puede tener efectos perversos, ¿no? En este sentido. Si a eso lo unimos a una tendencia, que no es todo el mundo, ni mucho menos, pero es una tendencia perceptible y creciente a la sobreprotección por parte de los padres o de las familias de sus hijos, de tal manera que se procura evitarles cualquier tipo de dificultad que pueda causarles frustración, se procura evitarles cualquier tipo de enfrentamiento directo con realidades poco agradables, pues se va consiguiendo
incidir, profundizar en ese proceso de infantilización, de tal manera que el proceso de desarrollo de los niños no conlleva una maduración y un abandono de esa mentalidad infantil, sino que se perpetúa de alguna manera la consideración del mundo y el contacto con la realidad de manera infantil. Y por otro lado tenemos, para añadir, digamos, más leña al fuego, que los modelos sociales que pueden servir un poco de referencia para la vida social a través de distintas formas de la cultura popular, pues también nos presentan adultos más o menos caricaturizados, pero que presentan comportamientos inmaduros e infantiles, ¿no? Se puede pensar así rápidamente, aunque habría muchísimos ejemplos, pero por poner simplemente dos, pues personajes de series de dibujos animados más o menos para adultos, como Homer Simpson o como Peter Griffin, lo que están transmitiendo es una imagen del hombre adulto completamente infantilizado, ¿no? Y, bueno, pues alguna influencia tendrá eso en las percepciones y en las concepciones sociales. Y, por último, la tercera de las cuestiones es la ludificación. Me gusta mucho que se haya empleado en el título el término ludificación, mejor que gamificación, que no deja de ser un anglicismo importado, pero en el ámbito educativo se habla más normalmente de gamificación. Bueno, finalmente la cosa va a parar al mismo sitio, ¿no? Se trataría de introducir elementos de juego, elementos lúdicos, en ámbitos que en principio no eran aptos o no eran adecuados para ese tipo de elementos, y señaladamente pues en la enseñanza o en la formación de trabajadores, ¿no? Se va introduciendo crecientemente elementos de ludificación. Si rastreamos los orígenes de esta idea, ¿no? Pues también nos podemos ir muy atrás. Podríamos señalar, por ejemplo, Pestalozzi, un pedagogo del siglo XIX, de corte rusoniano o heredero de las ideas de Rousseau, ya hablaba de introducir el juego como herramienta pedagógica, ¿no? En principio en edades tempranas, pero bueno, ya está ahí la idea de empezar a utilizar elementos de juego en contextos en principio no lúdicos. ¿Qué se pretende con esta introducción? En principio, el objetivo máximo de los elementos de ludificación, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, es conseguir motivación. No tanto aprendizaje, conocimiento, eso vendría después, sino que el objetivo principal es conseguir motivación por parte del alumno, por parte del empleado que se está formando en la empresa, etcétera, etcétera. Y se consigue esa motivación a través de elementos extrínsecos que tienen que ver con las recompensas, con logros de juego, ¿no? Que últimamente van muy asociados a elementos tecnológicos. Es decir, cuando hablamos ya de gamificación en el ámbito educativo, va muy unida, va muy ligada a los fenómenos o a los procesos de digitalización de la enseñanza. Cosa que daría también para hablar largo y tendido acerca de si eso es tan bueno como algunos lo quieren pintar. Sea como fuere, el asunto es que se entiende que el alumnado hoy en día ha cambiado. Ese cambio lo podíamos relacionar con los procesos de infantilización de los que hemos hablado antes y con otros elementos, evidentemente, y las formas, podríamos decir, más tradicionales de dar clase, la exposición o la instrucción directa, el tener que estar atendiendo, siguiendo el hilo
de un texto o de una explicación oral durante un tiempo más o menos prolongado, pues ya no sirve para este nuevo tipo de alumnado y entonces desconectan, se aburren, no hacen caso y la manera de engancharlos sería a través de elementos lúdicos, juegos, con aplicaciones online, pues Kahoot u otras, ¿no?, que permitieran, digamos, una dinamicidad de las clases, ¿no?, que enganchen al alumno y le motiven para aprender. Pero en cualquier caso es una motivación extrínseca, ¿no? Cabría preguntarse si el alumno que se motiva de esta manera se motiva finalmente para aprender algo o se motiva solo para conseguir la insignia o para conseguir el logro en la plataforma que sea, ¿no? Y realmente el aprendizaje luego ha quedado diluido en ese aspecto. Tampoco es que haya que estar en contra, es decir, la cosa es que, bueno, si alguien considera que en un momento determinado puede ser un recurso útil para sus clases, introducir elementos lúdicos, elementos de juego, y que eso puede favorecer el seguimiento de las clases por el alumnado, pues bienvenido sea. El problema, yo creo, viene cuando eso se convierte en algo así como una tónica general y casi uno se ve obligado a tener que gamificar o que ludificar sus clases, no se sabe hasta qué punto, en principio completamente podría ser, ¿no?, bajo una presión de que si no, pues eres mal profesor o no estás haciendo bien tu trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí convendría distinguir entre el criterio del docente que puntualmente utiliza esto como recurso a la imposición, digamos, por parte incluso de las autoridades o de las administraciones, de que esta tiene que ser la forma de dar clase, ¿no? Y además asociado a formas de metodologías activas como puede ser el ABP u otras, ¿no?, que de eso hablará, yo creo, Olga García mañana, así que no me voy a meter mucho en eso. Pero es curioso cómo cuando te pones a buscar acerca de gamificación y buscando información acerca de eso, muchas páginas web que te salen pertenecen a empresas. Pertenecen a Iberdrola, al Banco de Santander, a Aguas de Barcelona, en fin, ¿no?, un conjunto de empresas que han empezado a aplicar los elementos de ludificación también para la formación de sus directivos o de sus trabajadores. En la idea de que la formación permanente, la formación continua, eso que se llama ahora el aprendizaje para toda la vida, en el contexto ya del mundo laboral y de la empresa, pues cada vez más se va a hacer online. Y entonces, en la formación online, habían detectado que un número importante de trabajadores o de directivos o de lo que fuera, quienes iba dirigida esa formación, desconectaban. No terminaban el curso online, no terminaban la formación online, y que introduciendo estos elementos de juego, muy parecidos a los mecanismos que se usan en los videojuegos, pues conseguían un mayor enganche, digamos, del público al que se dirigía esa formación y conseguían también una mayor aplicación luego en el puesto de trabajo de las cosas que se intentaban transmitir con esa formación. De tal manera que el asunto de la ludificación es un ejemplo más de cómo el discurso y el tipo de formación que se ofrece en la empresa cada vez se parece más al discurso y al tipo de formación que ofrecen las instituciones educativas, ¿no?, según un principio que lleva mucho tiempo diciéndose de que hay que acercar la escuela a la empresa o la universidad a la empresa,
En fin, el sistema educativo tiene que acercarse a las demandas empresariales. Y esto, bueno, tiene una parte que puede tener su lógica y su razón de ser, pero tiene otra parte muy peligrosa. En primer lugar, porque el propio modelo de ludificación o de gamificación se ha convertido en un negocio. Un negocio que, según un estudio reciente de una consultora que no recuerdo ahora mismo el nombre, ha movido o va a mover este año, cuando acabe, a nivel mundial, en torno a 20.000 millones de euros. Es un mercado jugoso. Cuando hay dinero en juego, en este sentido, pues uno ya no sabe si quienes te venden la gamificación como el sumum de metodologías activas que mejorarán tus clases, lo hacen porque efectivamente ahí hay detrás un principio consolidado que dice que efectivamente eso va a mejorar, o más bien te lo están vendiendo porque con eso hacen negocio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, habría mucho que discutir acerca de si el papel de las instituciones educativas tiene que ajustarse única y exclusivamente a las demandas empresariales, que en parte sí, evidentemente, pero no solo. Entonces, para ir acabando y no extenderme mucho más de media hora, si consideramos los tres elementos, el antiintelectualismo, la infantilización y la ludificación, tal y como se están manifestando cada vez más en los ámbitos educativos, en la enseñanza, pues nos sale un panorama, a mi juicio al menos, preocupante. Porque, claro, si los alumnos cada vez dan mayores muestras de inmadurez en las etapas posobligatorias, si eso lleva a que tengamos una sociedad con adultos crecientemente infantilizados y, por tanto, con un síndrome o una cultura de dependencia ante líderes, guías, lo que sea. Por aquí se pueden colar las más variopintas aberraciones sectarias, ¿no?, que quepa imaginar. Pues el resultado, o lo que cabe esperar de eso políticamente en una sociedad democrática, es ciertamente preocupante, ¿no? Quizá pueda llevar a formas nuevas de totalitarismo, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad demandando líderes fuertes, con el desprecio a todo lo que pueda significar un debate público racional que sea capaz de valorar y evaluar los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Incluso en el propio lenguaje que se va imponiendo ahora en el ámbito educativo, el hacer frente a los retos del siglo XXI, que tanto se habla de ello, ¿no?, en estas condiciones de antiintelectualismo y de infantilización, pues puede conducir a, no sé, a una idea socialmente creciente de que ante problemas tan graves como los que se está enfrentando el mundo globalizado ahora, lo que hace falta es algo así como un líder fuerte que nos saque del atolladero, ¿no?, un guía carismático que nos pueda guiar. Y esto tiene que ver, pues, con el auge de los populismos. Eso por un lado. Y por otro lado, la formación de individuos que tienen que ser no solo trabajadores, en principio, también tienen que ser ciudadanos y también tienen que tener una madurez personal que les permita gobernar su propia vida, y a mi juicio esos son los tres cometidos
del sistema educativo, formar el trabajador, formar al ciudadano y formar a la persona, de manera que tenga su autonomía racional para gobernar su propia vida, quedan seriamente dañados. Nos quedaríamos solo con el trabajador escasamente autónomo, muy dependiente de la formación que reciba en la empresa y la actualización permanente, y eso sí, muy motivado para reciclarse constantemente en un contexto que parece ser que cada vez va a ser de mayor precariedad laboral. Hola Enrique, gracias por tu intervención, muy interesante. Y hola Pablo, encantado de saludarte. Bueno, este es un tema, pues, bueno, pues, hay muchos flecos, muy de actualidad. Yo también soy docente y también, por decirlo de alguna manera, lo padezco en mis propias carnes. Y bueno, creo que yo destacaría aquí dos aspectos que me parece o dos factores, ¿no? Que me parece que son interesantes tener en cuenta. A uno has hecho ya referencia, que es el tema de lo digital, ¿no? Y creo que es cardinal para entender todo esto. Eh, y el otro al que me refiero es el del individualismo progresivo, es decir, la pérdida de tejido comunitario, la pérdida sí, de trabajo en comunidad, bueno, pues de afiliación sindical, del peso bueno, pues, del trabajo asociativo a lo largo de las últimas décadas y especialmente pues, a partir bueno, pues de ese ataque feroz neoliberal de los 80, que no ha sido, y esto no ha sido nada casual, ha sido pues muy bien planificado. Ahí está el documento que viene también de Estados Unidos, el famoso La crisis de la democracia, y bueno, muchísima otra documentación oficial donde de una manera explícita y muchas veces pues no tanto, pues se ha venido viendo como el menoscabo del trabajo en comunidad y el fomento del individualismo han sido pues estrategias muy poderosas y muy efectivas para ir desarmando cada vez más a la clase trabajadora. Y esto pues lo conecto de una manera muy directa con estos fenómenos que llamamos pues de infantilismo, gamificación o ludificación, bueno, en fin, porque al final pues todos estos fenómenos tienen que ver con una disminución progresiva pero potente de la capacidad de mirada crítica y de pensamiento libre de la ciudadanía, ¿no? Y la disminución del pensamiento crítico, y esto es muy curioso porque es un concepto que hoy también está, bueno, pues en las rúbricas y por ahí, ¿no? Por todos sitios, pero que, bueno, más como comodín que como realidad. Entonces, por un lado, como decía, esta tendencia hacia la atomización, hacia el individualismo, hacia, bueno, pues dejar el trabajo comunitario en favor de consumir pantallas, en el calor del hogar. Eh, por un lado este aspecto, pero estrechamente conectado con el desarrollo y el aumento y, como señalabas antes, esta ubicuidad cada vez más acentuada de la tecnología y de los dispositivos tecnológicos bueno, pues para consumir tanto diferentes productos audiovisuales como directamente para comprar, ¿no? Antes el ciudadano tenía que salir a la calle y tenía que relacionarse con el tendero o con otros miembros de la comunidad para consumir. Hoy ya no es necesario ni siquiera eso, ¿no? Uno puede consumir desde su sofá, desde su salón, puede comprar productos que vienen de
de la otra parte del globo, sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de interactuar con su comunidad y con su vecindario. Entonces, estos dos elementos, la pérdida de comunidad, de trabajo comunitario, de asociacionismo en favor del individualismo y la atomización, por un lado, y el otro, pero estrechamente conectado con él, que es la presencia cada vez mayor en todos los ámbitos, tanto el ámbito pues, recreativo y de ocio, como el ámbito laboral, como el ámbito educativo, de la tecnología, pues desde mi punto de vista pues favorecen esta infantilización que tiene que ver pues, con la inmediatez, tiene que ver con la cada vez menor tolerancia a la frustración, que son características pues, muy propias de los infantes, ¿no? Y de los primeros adolescentes. Bueno, quería hacer simplemente estos dos comentarios y agradecer a Pablo por proponer este tema y a ti, por supuesto, Enrique, por trabajarlo y por desarrollarlo también. Gracias. Es interesante, sobre todo el aspecto que yo no he entrado mucho en eso del individualismo progresivo y de esto que has dicho de la pérdida del trabajo en comunidad, porque curiosamente una de las cosas que se dicen para vender la gamificación y otro tipo de cosas es precisamente que favorece el trabajo cooperativo, que no, digamos que parecería, así por lo menos en una visión superficial, que es todo lo contrario. Pero claro, va muy encaminado a lo que se llama el trabajo en equipo en las empresas, pero es un trabajo en equipo para un objetivo concreto que no genera tejido comunitario, podríamos decir, ¿no? Genera la cooperación puntual con otras personas en un momento determinado y una vez que se ha llegado al fin de esa cooperación, pues se acabó, ¿no? No teje, no establece lazos comunitarios, podríamos decir. Eso por un lado. Y tiene que ver también con lo que ha señalado Nacho del pensamiento crítico. Porque sí, claro, es una de las cosas que se dicen, pero hay que ver cómo se define. En el año 2017, creo, si no recuerdo yo mal, la COE publicó un libro sobre educación, el libro blanco sobre educación, y se llamaba algo así como La educación importa, el libro blanco de los empresarios españoles, y ahí hablaba de las 4 Cs, que es un poco lo que nos están ahora metiendo, ¿no? Cooperación, pensamiento crítico, comunicación y no me acuerdo de la otra, pero bueno, 4 Cs. Cuando hablan de pensamiento crítico, si ves la definición que da la COE, entienden pensamiento crítico de una manera muy estrecha. Pensamiento crítico es la capacidad para encontrar nuevos nichos de negocio, algo así viene a decir, es que lo he estado buscando ahora pero no encuentro el archivo, y poco más, es decir, dentro del marco que se plantee en la actividad laboral o en la actividad empresarial, el pensamiento crítico entraría en el sentido de encontrar, digamos, novedades, innovaciones que rindan económicamente a la empresa. Si te sales de ese marco ya no es pensamiento crítico. Si te sales de ese marco ya la etiqueta es otra, es pensamiento tóxico, creas mal ambiente, en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, claro, se usa un lenguaje, la cooperación, el pensamiento crítico, la creatividad, que era el que se me había olvidado antes, de las 4 Cs, ¿no? Donde, tal y como están definidos, tienen un marco muy estrecho y además en línea completamente con el proceso de atomización social, ¿no? Que efectivamente pues, comienza en el ataque bueno, en los 70, 80, ¿no? Con Thatcher, Reagan y demás. Entonces es curioso porque hay gente bien intencionada, creo yo, que cae en la trampa, se deja engatusar por esas palabras. Qué bonito, cooperar, ser creativos, el pensamiento crítico,
¿no? Y no se dan cuenta que el marco en el que se están introduciendo esos conceptos es un marco ya de entrada tramposo, ¿no? Que va en la línea esta. Y sobre la digitalización, que tampoco me he querido meter mucho, evidentemente, o sea, me preocupa mucho esta idea de que hay que digitalizar la educación y que se gaste una millonada en digitalizarlo todo, cuando está más que demostrado que el uso de pantallas incapacita para una atención sostenida, tiene efectos en el desarrollo cognitivo, sobre todo en edades tempranas, y uno no sabe por qué la insistencia en introducir tablets y Chromebooks y tal desde primaria. No sé si es... Claro, las alternativas son dos. O lo hacen por desconocimiento las autoridades y entonces son incompetentes, o lo hacen sabiendo lo que hacen y entonces son perversas. Ninguna de las dos es muy halagüeña para ellas. Pero bueno, es que es un tema que da para mucho, sí, sí, es verdad. Sí, yo creo que Nacho hace un apunte muy interesante al subrayar esta idea de individualismo, pero me gustaría relacionarlo con la idea de infantilización, porque de hecho una de las características esenciales de algo infantil es precisamente esa baja tolerancia a la frustración, ese interés por lo propio, por ese egocentrismo propio de un niño pequeño que orienta todo su mundo a él mismo, ¿no? Precisamente es la madurez la que te permite desligarte de lo más inmediato, de lo más egocéntrico e interesarte, creo que el término que está detrás de lo que mencionaba Nacho es por el bien común. Ajá. El bien común. Y eso es lo que quizás estoy de acuerdo con Nacho que falta, que se echa en falta, ¿no? Una educación orientada al bien común, no una visión utilitarista para mis beneficios o para los de la empresa que me va a contratar, sino para el bien común de la sociedad en la que estás inserto. Entonces, me parece un apunte interesante. Y de la misma manera veo una relación con cómo la ludificación, gamificación o la no sé cómo lo has denominado, Enrique, algo, todo este abuso quizás de la tecnología, al final la característica esencial de la tecnología es la inmediatez, pero también la orientación a lo que tú estás buscando, a lo que tú quieres, no a lo que existe fuera. Es decir, Claro, si consideramos como ejemplo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, Facebook, ni Twitter, al final sigues a quien tú quieres, a quien tú eliges. Pero fuera de las redes sociales, en la comunidad en la que estamos insertos, tú no eliges a todo el mundo, sino que tienes que esforzarte por acomodarte a, a los contextos en los que estás. Entonces, creo que esa es una idea interesante. La sí. inmediatez, el individualismo van todos en la misma línea, ¿no? Nos Yo sí alejan de lo común. sí. Si me permites, Pablo, ahora que dices esto, que es verdad, estoy de acuerdo contigo, el asunto del bien común, además de lo que has apuntado, de la infantilización, también lo relacionaría con el antiintelectualismo, porque, claro, está mutando la idea misma que socialmente se tiene de cuál debe ser la función de las instituciones educativas, ¿no? Si partimos de la idea más, podríamos decir, republicana, ¿no? De las instituciones educativas sirven para introducir a los diversos individuos de la sociedad en un conocimiento común, en una tradición compartida que les permita reflexionar sobre el bien común, ¿no? Y sin embargo ahora, por ejemplo, tomando la idea esta de modernidad líquida de Bauman o cosas similares, es justo lo contrario. Se trataría de individualizar, particularizar, que cada uno ofrezca algo diferente, ¿no? en el mercado, en su vida social, en las redes sociales, ¿no? Y por tanto la particularización de cada uno, el canto a la diferencia, y el asunto este del bien común se empieza a ver como algo retrógrado incluso, como algo poco innovador, ¿no? Y en la medida en que eso tiene que ver con compartir, digamos, entrar en un espacio de racionalidad común, de desarrollo intelectual que permita la comunicación racional entre las personas, ¿no? Pues el intelectualismo es otro factor que incide mucho en esto, porque resalta lo emocional y por tanto lo particular, y sin embargo
oscurece las dimensiones, digamos, intelectuales, que es donde más podíamos coincidir, donde podemos encontrarnos, podríamos decir, ¿no? Podemos encontrarnos casualmente con alguien en el aspecto sentimental, pero encontrarnos con una variedad de personas y encontrar puntos en común con una variedad de personas que conforman la ciudadanía, yo creo que solo es posible accediendo a espacios de racionalidad común, porque si no, el choque es inevitable, ¿no? Y eso es lo que se va erosionando, creo yo. Además, has dicho algo muy interesante, ¿no? Porque quizás una de las características esenciales de las emociones, o el énfasis en las emociones, es que son volátiles por naturaleza. Entonces, encajan con este énfasis en la inmediatez, en lo superfluo, en lo líquido, ¿no? Y quizás lo racional es más estable, es más sólido y requiere tiempo, inversión de tiempo e inversión de esfuerzo, no es algo aparente o inmediato que ocurra. Entonces, quizás, claro, el conocimiento es algo que no encaja con este contexto social que enfatice lo individual, lo inmediato, lo volátil, lo emocional, ¿no? Efectivamente, sí, estoy de acuerdo. Pues es un problema clásico, sí es verdad, pero siempre decimos en Escuela Barbarie que el conocimiento por sí mismo es un poderoso incentivo. Yo creo que el alumno, cuando ve que efectivamente está aprendiendo algo y que ha conseguido una comprensión más profunda de algún asunto, eso en sí mismo es motivante. El problema es cómo le llevas hasta ese punto, ¿no? Ese es el gran problema que nos encontramos. Eso por un lado. Y respecto, que no quiero que se me pase, respecto de lo de las emociones, también es interesante ver cómo se ha pasado de la idea de una educación sentimental a la idea de una educación emocional, porque no es lo mismo, claro, el sentimiento que la emoción, no es exactamente lo mismo. Y vinculado con la lectura, leyendo literatura, buena literatura, uno puede adquirir una educación sentimental y reconocer pues, determinados sentimientos que tienen una mayor permanencia. Y además, si quitamos eso y lo sustituimos por lo que llaman educación emocional, que en algunos casos es incluso una especie de pornografía emocional obscena, donde hay que estar manifestando constantemente las emociones y cómo te sientes, y tal, que incluso, no sé, en ciertas ocasiones o como se hace algunas veces, incluso para los alumnos puede ser una cosa muy opresiva, ¿no? El verte obligado a manifestar cómo te sientes y tal. Pues yo creo que esa sustitución, que va en la línea de todo lo que venimos hablando, es también un tema interesante para reflexionarlo. Esa sustitución de lo sentimental por lo emocional, que no es lo mismo, en la medida en que el sentimiento sí permite una narrativa, sí permite una duración en el tiempo, y la emoción no, la emoción es inmediata, ¿no? Es efímera, por ahí. Entonces, vinculando eso, el sentimiento con la racionalidad y tal, y con la emoción, yo creo que ahí nos sale un triángulo como tema de reflexión y debate muy interesante. A ver, tal y como está planteado ahora mismo, me parece una estafa, directamente. Tal y como, digamos, siguiendo el principio de caridad, podríamos entender que alguien bien intencionado quisiera interpretar eso, pues puede tener su sentido siempre y cuando entendamos que la competencia sale del conocimiento y que entonces en lo que te tienes que centrar, digamos, es en el conocimiento. El dominio de un conocimiento, de un cuerpo de conocimientos variados, te permitirá ser competente. Pero si pones el foco, que creo que es el error que se está cometiendo ahora, en la competencia en sí misma, donde el conocimiento en todo caso es una excusa, es algo como, bueno, toma esto como excusa para desarrollar esta competencia. Al final no tienes ni conocimiento ni competencia.
te quedas sin nada, ¿no? Porque ahora lo estamos viendo, a mi juicio, los nuevos currículos en secundaria y en primaria, pero bueno, lo que conozco mejor es secundaria, te hablan de unos saberes básicos, pero todo va enfocado al desarrollo de unas competencias específicas de materia y otras transversales ya en el perfil de salida, de tal manera que lo que antes llamábamos conocimientos, que ahora se llaman saberes básicos, no tienen ningún valor por sí mismos. Solo tienen valor en la medida en que instrumentalmente conduzcan a un tipo de desempeño o un tipo de comportamiento, ¿no?, que es el que se quiere lograr. Pero es una especie de sofisticada manipulación del alumno para producir un tipo de persona, y yo creo que sobre todo de trabajador, adaptado a las condiciones nuevas, tal y como está planteado. Yo no creo que nadie nunca jamás haya visto que haya alguna contradicción entre aprender matemáticas y ser competente en matemáticas, o aprender historia y ser competente en historia, ¿no? Quiero decir, el profesor más rancio y tradicional y no sé qué, en el fondo, como docente, lo que querría es que sus alumnos acaben siendo competentes en la materia que enseñan, digo yo, ¿no? Mejor o peor hecho, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero no había ninguna oposición. Ahora, tal y como se está planteando, pues parece que si defiendes el conocimiento y dices que de ahí saldrán las competencias, pues no sé, eres un bicho raro, un reaccionario o lo que sea, ¿no? Porque, por no enrollarme mucho, también tiene que ver esto con el antiintelectualismo, en la medida en que se entiende que toda defensa del conocimiento, del desarrollo intelectual, es elitista. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Cuando yo entiendo que lo elitista era que eso estuviera reservado solo a un grupo social pequeño que era el que mandaba, y de lo que se trataba era de que eso alcanzara a toda la población. Y ahora se ha producido una inversión por la cual lo elitista no es que el conocimiento lo tengan unos pocos, sino que lo elitista es el conocimiento en sí mismo. Sí, estabas comentando, Enrique, hace un momento el tema de la instrumentalización y claro, ahí también pues creo que eso está un poco en la... como que subyace un poco pues buena parte de los problemas de los que hablamos. Si entendemos la educación como un medio para algo más, ya de alguna manera partimos de un punto de partida pues problemático, seguramente erróneo. La educación en nuestra tradición especialmente ilustrada pues era un valor en sí mismo, en tanto es la búsqueda de la verdad, es un valor en sí mismo, eso es valioso en sí mismo, ¿no? Luego, por supuesto, pues tiene aplicaciones, ¿no? Entonces, pero primero tenemos ciencia y la ciencia vale en sí misma, luego podemos hacer ingeniería a partir de la ciencia, pero no podemos concebir la ciencia como exclusivamente al servicio de la ingeniería. Y de alguna manera, pues creo que estamos en ese proceso, en este ámbito de la educación al servicio de. Claro, antes hablabais también de la lectura, que es algo, pues, bueno, pues también que vemos que con lo que hay muchísimos problemas y básicamente que es algo que viene siendo cada vez más denostado en la escuela, ¿no? Que clama al cielo que la lectura sea denostada en la escuela precisamente, ¿no? Pero si uno compara los libros de texto de hace 30 años de EGB, los libros que teníamos en EGB, con los libros que tenemos hoy día, ya no en las etapas de ESO, que sería el equivalente, sino en bachillerato, pues es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad, es que los libros de EGB de hace 30 años pues los escribían catedráticos y tenían unos textos pues más o menos de calidad. Y entonces, claro, todo lo que hoy no tenga una cantidad de dibujos y de colorines tremendos, pues parece que no vale, ¿no? Un fenómeno parecido también, pues
se ve en las bibliotecas, tanto en las bibliotecas escolares como en las bibliotecas públicas, municipales, etcétera, ¿no? Las bibliotecas tienen una tendencia también a ir convirtiéndose, bueno, pues en espacios multifuncionales, cada vez más coloridos, donde esos espacios que antes eran dedicados a la lectura, pues cada vez son, bueno, son más reducidos, son más marginales en favor de, bueno, pues de mesas con ordenadores o otras cosas, ¿no? Yo trabajé un tiempo en Inglaterra en bibliotecas y es increíble cómo en la mayoría de las bibliotecas allí apenas hay bibliotecarios ya, ¿no? Son las personas que atienden las bibliotecas, pues son personas, digamos, de atención al público y tienen la misma categoría profesional que un dependiente sería, ¿no? Un dependiente de un comercio, de una tienda, tiene la misma categoría profesional y apenas hay bibliotecarios, ¿no? Y entonces, claro, es ese un, pues bueno, un proceso creo que desde mi punto de vista, pues peligroso y que empobrece la cultura, la empobrece muchísimo, donde las pantallas han ido ganando cada vez más terreno en detrimento de la lectura, del libro, de la prensa escrita, incluso, ¿no? Porque dicen que ya no es rentable. Eh, entonces, bueno, ese tema creo que es trágico incluso para la vida intelectual y la vida en general de la población y en concreto pues de los estudiantes, pues porque bueno, los efectos de que la gente lea pues tan poquito pues son creo que notorios, ¿no? Seguro. Yo, respecto a la lectura, es muy curioso porque me parece que era Gregorio Luri, decía que hoy se lee más que nunca. El problema, o sea, quiero decir, los alumnos, si lo mides, digamos, cuantitativamente en cantidad de texto, Uh-huh. leen más que nunca, pero claro, ¿qué leen? Mensajes cortos de WhatsApp, de Twitter, de tal, ¿no? No leen en texto, en volumen, si lo juntas todo, a lo mejor es más texto, pero no leen un texto redactado largo que tenga un hilo argumental y tal, porque ni siquiera en muchas ocasiones son capaces de seguirlo por la atención, ¿no? Por tener que mantener sostenidamente la atención. Eso es un fenómeno muy interesante. Y yo he estado trabajando en clase con ellos, lo digo por una cosa que has dicho ahora, Nacho, y que seguramente Pablo lo sabrá mejor que cualquiera de nosotros dos. Las redes sociales, los propios creadores, ¿no? Si lees declaraciones de vicepresidentes de Facebook o tal, te dicen que es que están hechas a posta para generar, lo llaman ellos así, bucles de dopamina, que es una droga. ¿Sabes? Es decir, lo conciben como una droga adictiva, ¿no? Generando bucles de dopamina en el cerebro, bucles de retroalimentación de dopamina, lo llaman, ¿no? Y uno de ellos decía, desde la perspectiva suya, claro, de programación informático y de programador informático y de hacker, decía que si alguien quisiera piratear el cerebro, lo que haría sería precisamente eso, ¿no? Visto desde la mentalidad de un programador informático. Entendiendo el cerebro como un sistema operativo a hackear, él decía, yo como hacker, la puerta de entrada, digamos, para entrar ahí, que usaría sería esa, que es la que hemos usado, ¿no? Y por otro lado, claro, ellos como lo saben, pues a sus hijos no les dejan estar con pantallas. Eso es también curioso. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, yo desde mi perspectiva, es que cada vez, por efecto de las pantallas y tal, les molesta más pensar. El hecho de tener que tomarse un tiempo para reflexionar o que les plantees un problema o les plantees una lectura reflexiva sobre un texto tampoco demasiado largo, porque no puede ser, pero bueno,